El mantenimiento en aerogeneradores se basa en las inspecciones y en tres grupos de inspecciones. Primero, un grupo de inspecciones que se hace con monitorización online, un segundo grupo de inspecciones que se realiza subiendo al aerogenerador por medio de inspecciones detalladas y un tercer grupo de inspecciones que se hace con equipos de medición offline, que hay que subir hasta el aerogenerador, hacer las observaciones o mediciones correspondientes y sacar las conclusiones. En este vídeo vamos a hablar de este tercer grupo de tareas de mantenimiento, de tareas de inspección, tareas de diagnóstico que se realizan con equipos de medición offline. Las tareas de diagnóstico con equipos de medición offline se han denominado genéricamente mantenimiento predictivo. Tareas de mantenimiento predictivo, no nos gusta hoy ese nombre porque realmente no es mantenimiento y realmente no es predictivo. No es mantenimiento porque por muchas inspecciones que yo haga el aerogenerador va a estar exactamente igual, y tampoco es predictivo porque estas técnicas no me permiten predecir cuándo el aerogenerador va a fallar. Simplemente nos va a permitir diagnosticar si se encuentra bien o se encuentra mal, y nos van a permitir hacer una estimación de cuánto tiempo podríamos mantener el aerogenerador en marcha sin problemas. De estimar a predecir, pues hay un mundo. Estimar es decir que algo puede estar en marcha pues 6 meses o un año, pero predecir es decir que eso va a fallar el día 8 de junio de 2020. Bueno, pues no somos capaces con la aplicación de estas técnicas de ese grado de precisión. Por eso preferimos llamarles técnicas de predicción, técnicas de diagnóstico con equipos de medición fuera de línea, con equipos de medición offline. Equipos que transportamos con nosotros, que llevamos con nosotros, instalamos, hacemos las medidas y bajamos y analizamos los datos obtenidos. ¿Cuáles son las técnicas de medición offline que podemos utilizar en un aerogenerador? Las técnicas de medición con equipos offline que podemos utilizar en un aerogenerador son básicamente 5. La técnica estrella, sin duda la que más información aporta, es el análisis de aceite. A continuación es la inspección poroscópica. La tercera de las técnicas es la medición de vibraciones, el análisis del espectro de vibraciones. La cuarta es la termografía y la quinta es la medición de ultrasonidos. El análisis de aceites es una técnica sencilla de aplicar, es una técnica muy útil y muy práctica, incluso muy económica. Un análisis de aceite cuesta entre 25 y 125 euros por cada uno de los análisis que tenemos que hacer, dependiendo del paquete de análisis que incluya. ¿Dónde se aplica el análisis de aceite en un aerogenerador? Básicamente en 3 puntos. En la multiplicadora, el aceite de lubricación de la multiplicadora, el aceite que tenemos en los grupos hidráulicos en caso de que el sistema pitch pues se accione con grupos hidráulicos, y en el aceite del transformador. El paquete de análisis que tenemos que llevar a cabo tanto en la multiplicadora como en la centralita hidráulica pues consiste básicamente en comprobar medidas, parámetros físicos del aceite, como la viscosidad, punto de congelación, punto de inflamación, punto de fluidez y densidad. Tenemos, además de estas medidas físicas, la espectrometría de emisión atómica, con el que vamos a ver cuáles son los metales o los iones que tenemos en ese aceite. Tenemos además como un paquete imprescindible el contaje de partículas. Tenemos que saber cuántas partículas y de qué tamaños tenemos. Recordemos que tenemos la norma ISO 4406 que nos dice que tenemos que contar las partículas de 4 micras o más, las partículas de 6 micras o más, las partículas de 14 micras o más. Eso nos da una numeración y más o menos
por tener una simple referencia, se admite como normal pues tener un aceite, de acuerdo con esta norma ISO 4406, pues algo así como un 17-15-13. Eso, si buscamos en internet qué significa que un aceite sea un 17-15-13, pues veremos cuántas partículas tiene de 4, cuántas partículas tiene de 6, cuántas partículas tiene de 14. Ya con esos tres tenemos una visión bastante aproximada, pero tendríamos que incluir algunos datos más. A continuación, nos importa mucho el contenido en agua. El contenido en agua, limitándolo a unas 500 ppm, que sería un límite máximo, pues tendremos que ver cómo es este límite, cómo ha evolucionado este límite, cómo ha evolucionado el contenido en agua en el tiempo, desde que el aceite era nuevo hasta que el momento en el que se realiza el análisis. Tenemos además dentro del paquete de análisis básico el FTIR, que es el espectro infrarrojo, y con este espectro infrarrojo trataríamos de medir las moléculas, trataríamos de medir fenómenos de nitración, fenómenos de sulfuración, o ver cómo está, en qué estado se encuentra el paquete de aditivos. Última de las pruebas sería medir el TAN, el Total Acid Number, el número total ácido del aceite. Ya, pues con todo este paquete, todo ese paquete, como digo, cuesta alrededor de unos 120 euros aproximadamente, pero incluso reduciendo contenido de este paquete se pueden conseguir pues, precios tan ventajosos como 25 o 50 euros, que no es el objetivo, rebajar el coste. El objetivo es poder determinar con exactitud cómo se encuentran estos dos elementos, la multiplicadora y la centralita hidráulica. La boroscopia o endoscopia o videoendoscopia es una técnica que nos permite, aplicable básicamente a la multiplicadora. Consiste en meter una cámara, es una cámara con un grosor determinado, con una longitud de sonda determinada para acceder a dos puntos, a los engranajes de la multiplicadora, tanto la parte planetaria de la multiplicadora como la parte de ejes paralelos, y acceder a los rodamientos de cada uno de los ejes. Realmente acceder a los engranajes suele ser un poquito más fácil, acceder a los rodamientos suele ser un poquito más complicado. Dependiendo del tipo de multiplicadora, pues es cierto que las hay más accesibles y las hay menos accesibles, las hay más preparadas para la inspección boroscópica y las hay menos preparadas para esta inspección boroscópica. ¿Qué podemos ver con una cámara? Podemos ver cómo se han desarrollado pues, determinados fenómenos, cómo evolucionan determinados fenómenos, tanto en los dientes como en los rodamientos. En los rodamientos veremos fenómenos superficiales que pueden afectar a los 4 elementos del rodamiento, que es la pista interior, la pista exterior, las bolas y la jaula de las bolas. Pues viendo cómo es la superficie, cómo se está comportando cada una de estas 4 superficies y viendo defectos y su evolución, podemos concluir si cada uno de estos rodamientos que forman parte de la multiplicadora se encuentran en buen estado o no. Además de eso tenemos las superficies de los dientes de los engranajes. En estas superficies pues, se desarrollan determinados fenómenos, fenómenos que en unos casos son bruscos, en el menor de los casos una evolución brusca, pero en la mayor parte de los casos evolucionan, además con una evolución en general lenta. Cuando nosotros determinamos, vemos un defecto por boroscopia, lo estamos viendo con mucha antelación a que realmente nos cause un problema. Tenemos entonces que observando los fenómenos superficiales de los dientes podemos ver cómo es el estado de degradación y los problemas futuros que nos va a presentar un engranaje. Los defectos superficiales que presenta un diente pues, son variados. Unos se refieren a la superficie, estrictamente a una superficie, a defectos superficiales ocasionados por degradación, como es el pitting, el micropitting o el macropitting, que puede transformarse en desconchado de pequeñas partes del diente. Podemos ver también grietas que evolucionan, podemos ver también deformación, que es cuando un elemento metálico queda atrapado entre dos dientes y marca los dos dientes. Podemos ver fenómenos de corrosión
y quizás estos sean los fenómenos más importantes, pero tenemos toda una serie de fenómenos caracterizados en una norma ISO, en el que en nuestro libro dedicado al mantenimiento de aerogeneradores pues, os hemos detallado. La técnica del análisis del espectro de vibración es una técnica relativamente novedosa en el mundo del aerogenerador por un problema, y es que la técnica de vibración pues, siempre ha sido aplicable a máquinas que rotaban a más de 600 revoluciones por minuto. Más tarde ese límite se rebajó a 200 revoluciones por minuto, pero recordemos que en un aerogenerador el rotor principal pues, gira a en torno de 10, 15, 20 revoluciones por minuto. Entonces no era posible diagnosticar un aerogenerador, determinadas partes muy importantes del aerogenerador, por la baja velocidad de rotación. Ese límite de 200 hoy en día ya se ha rebajado mucho, y hoy en día ya hablamos de que es posible diagnosticar cosas que rotan a tan lentas como 2 revoluciones por minuto, 5 revoluciones por minuto, y por supuesto entra dentro del campo de los aerogeneradores. Hay una limitación muy importante en el diagnóstico de aerogeneradores por análisis del espectro de vibración, y es no podemos, por razones de seguridad, no podemos estar en el aerogenerador, en la góndola del aerogenerador, cuando el aerogenerador está en marcha. Por tanto, tenemos que morir en dos posibles soluciones. La primera es subir un analizador de vibraciones y captar los datos durante un tiempo determinado y más tarde analizarlos en la oficina, pero esa no es la solución ideal. La solución ideal es montar sensores de vibración online. Determinadas marcas, determinados proveedores de equipos de vibración ya han desarrollado esta tecnología. No es barata, no es barato monitorizar por vibraciones, pero desde luego tiene unas ventajas que son bueno, pues muy interesantes y que compensan de sobra el coste de la instalación de estos sensores de vibración. El análisis por ultrasonido es una técnica relativamente novedosa también en el mundo del aerogenerador. Nos sirve para identificar problemas de fricción fundamentalmente, y algunos problemas eléctricos en la subestación. Mirando solo el aerogenerador nos sirve para detectar problemas de fricción que podrían ocurrir en los rodamientos de las multiplicadoras. Pero no es fácil diagnosticar, al menos los intentos que hemos hecho nosotros por diagnosticar por ultrasonido la multiplicadora no ha sido fácil. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la gran dificultad que hay para medir en la multiplicadora, porque por razones de seguridad no podemos hacer esta medida con el equipo en marcha. Por tanto, pues, hay que buscarse un ingenio, o hay que estar expectantes a los desarrollos que están haciendo algunas empresas como CTRL, entre otras, para ver qué sensores y qué equipos de monitorización pueden hacerse para monitorizar la generación de ultrasonidos online, con el aerogenerador en marcha y sin necesidad de que estemos presentes allí. Pero hoy en día casi la aplicación inmediata del del ultrasonido en aerogeneradores es para los rodamientos de pala. El rodamiento de pala, podemos medir los ultrasonidos en rodamiento de pala con el aerogenerador parado, porque sí que con él parado podríamos girar la pala y ver si se están produciendo fenómenos de fricción en ese rodamiento. Es un rodamiento grande, recordemos, es un rodamiento que además nos interesa diagnosticarle con antelación, porque cuando él empieza a tener problemas, pues realmente es una avería que bueno, pues es costosa, ¿no? Por ultrasonido podríamos detectar la avería en momentos muy tempranos, de manera que es posible que pudiéramos hacer que esa degradación fuera recuperable. En muchas ocasiones se debe a problemas de lubricación, en otras ocasiones ya conocemos que el problema se ha generado y podemos buscar un momento muy favorable para hacer la sustitución del rodamiento de pala. La última de las técnicas, que antes se llamaban predictivas, de aplicación en el aerogenerador, es la termografía. Realmente
no tiene unas grandes aplicaciones. La aplicación fundamental es para medir los rodamientos del aerogenerador, del generador, perdón, y para medir la carcasa de la multiplicadora, que realmente nos da poca información, y para medir los rodamientos de pala, pero en realidad, bueno, para medir también el rodamiento principal, pero en realidad no nos aporta una gran información. También nos sirven para, y ahí sí que aportan algo más, para medir los armarios eléctricos, para detectar puntos calientes en armarios eléctricos, incluso en el transformador. Hay otras técnicas de medición offline, como son el megado, la medición de aislamiento, que también son aplicables en aerogeneradores. Hemos visto en este vídeo todas las técnicas, antes llamadas de mantenimiento predictivo, hoy llamadas técnicas de medición offline, que podemos aplicar en un aerogenerador, cuál es su utilidad, en qué puntos podemos utilizarlo. Os invitamos a que sigáis la serie de vídeos que hemos dedicado a mantenimiento de aerogeneradores.